¿Qué concepto tiene usted de la salud pública? Es uma rama que abarca toda a população, que intenta a prevenir as enfermidades e também em el tratamento de las enfermidades de toda a população, que seja acessível para todos. Señorita, la del final, ¿ha escuchado lo que habló su compañera? Sí. Porque está, el teléfono aquí está prohibido, por si acaso mientras en las casas. ¿Qué es la salud pública? Fuerte y claro. Estoy de acuerdo con nuestra sigla, es una parte de la salud que cubre todas las personas que no tienen o tienen, pero ¿Cómo nos cuesta expresarnos, no? Ese es un déficit que tiene su generación, el poder expresarse en persona. Un día los he pescado dos de sus compañeros mandándose mensajes de WhatsApp de aquí a aquí, de verdad. Y eso es lo que hacen ustedes. Tienen más confianza en el teléfono que en el cara a cara. ¿Qué va a pasar cuando vayan a atender a un paciente? No le van a mandar por mensaje el diagnóstico, ¿no? Entonces tienen que acostumbrarse a hablar delante de gente. Ustedes tienen un grupo de prácticas, ¿no? Porque van a su, ¿no? Ellos van a exponer como en colegio. Entonces, la salud pública es la ciencia que estudia el proceso de la enfermedad y de la salud en una sociedad. No solamente la salud, sino la enfermedad también. La salud como tal, la medicina como tal, se ha establecido en el mundo a finales del siglo XIX. Ahí han empezado a abrirse mayor cantidad de universidades, es decir, que la salud se ha formalizado. Y así como la salud ha ido evolucionando, la salud pública ha ido evolucionando junto con la salud hasta cierta época, hasta finales de los años 60. A finales de los años 60 la salud pública ha empezado a tener un oscurantismo, ha empezado a caer en picada, ha empezado a perder. ¿Por qué? Porque es la época de la privatización. Esa época todo era privado. En las ciudades, clínicas en cada esquina, pero en las ciudades. ¿Y qué pasaba con la salud del área rural? No había. O lo que había era en los pueblos o en las ciudades intermedias muy grandes, digamos, ¿no? Pero más allá no había. Pues la salud pública se cayó y empezó a desaparecer. Y los teóricos de la salud, la OMS, la OPS, se han empezado a dar cuenta que un país sin salud pública no puede existir. Y han empezado a hacer esfuerzos para que esa salud pública renazca. Y lo ha hecho a finales de los años 80, a mediados de los años 90, y a partir de ahí el crecimiento de la salud pública ha sido tan grande que ahora tiene 5 ramas de subespecialidad. Eso lo vamos a ver poco a poco. ¿Me la pasa, por favor? Lo que les decía, el concepto de salud pública ha cambiado a través del tiempo. Y así es. Este es el concepto actual de salud pública. ¿Tengo que enchufar? Para pasar. Sí. Para que no la molestemos a nuestra compañera. Y es para la luz. No funciona. Está un poco... No se preocupe. Más bien, muchas gracias. Este es el último concepto que hay de salud pública. Lo han sacado el año 2021, después de que ha pasado lo grave de la pandemia. Cuando se han reunido a evaluar qué había pasado con el COVID en el mundo. Y dice que la salud pública es la ciencia y el arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la vida mediante esfuerzos organizados de la sociedad. Ya no habla aquí de la medicina individual,
¿Qué era la medicina individual? Usted venía a mi consultorio, yo la atendía y ahí se acababa. Yo como médico era un médico de consultorio. Ahora el médico no puede ser médico de consultorio. Si no sale a la comunidad a enterarse de sus problemas, no va a poder ejercer. La siguiente, por favor. Ah, aquí tengo. Ese no tengo. Ok. Fíjense cómo el concepto de 1923 se parece al de ahora, después de que han pasado 100 años. Es la ciencia y el arte de prevenir enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud, la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la comunidad. ¿Para qué? Para 4 cosas básicas que tiene la salud pública. Imagínense, en 1923 ya nos hablaban del saneamiento del medio ambiente. 100 años después, seguimos sin entender esto, ¿no? Seguimos en las mismas. O entendimos o ignoramos. Exactamente, o lo hemos entendido y por no hacemos caso. Pero seguimos en las mismas con el medio ambiente. No sé si han escuchado las noticias ayer o antes de ayer, en Estados Unidos, en la Florida, el mar, no la temperatura ambiente, el mar ha llegado a 38 grados y medio de temperatura. Imagínense, era como meterse a un baño caliente. Terrible, ¿no? Esa época ya nos hablaban del control de las enfermedades. ¿Cuál es la ciencia? De los que, menos los que pasan conmigo prácticas. ¿Cuál es la ciencia que estudia las enfermedades? ¿Cuál? Epidemiología. La epidemiología estudia la historia natural de las enfermedades. Pero desde esa época ya nos decían que teníamos que tener control sobre las enfermedades. Y la salud pública ha atendido el control de las enfermedades infecto-contagiosas hasta el año 2021. Cuando hemos visto y evaluado las consecuencias del COVID, nos hemos dado cuenta que las secuelas del COVID de repente eran más grandes que la propia enfermedad. Y a partir de ahí, la OMS ha dicho que la salud pública también va a empezar a controlar las enfermedades no contagiosas, las enfermedades crónicas. Ya nos hablaban de organización de los centros de salud. Bolivia ha entrado a este ritmo de cambio aproximadamente en 2008, el 2009, cuando ha cambiado el sistema de salud. No lo ha cambiado, lo ha mejorado. Y el año 2014 ha reorganizado el sistema de centros de salud en Bolivia. Tenemos 5 tipos de salud, centros de salud de primer nivel, los de segundo nivel y los de tercer nivel. Eso lo vamos a ver cuando llevemos Sistema Nacional de Salud. Pero ¿qué tan importante es tener una organización de los centros de salud? ¿Qué hago? A ver. ¿Dónde está? ¿Qué hago? ¿Por qué es importante tener una organización de los centros de salud? Porque es importante, a ver, bueno, se puede tener una buena organización dependiendo de la población también, de la ciudad o del país, porque si hay menos centros de salud no hay como abarcar toda la población. Esa es la razón. Si nosotros sabemos organizar y colocar nuestros centros de salud en lugares estratégicos, vamos a llegar a mayores lugares. ¿Dónde está Alejandro? Usted me dijo ayer lo de las carreteras, ¿no es cierto? Alejandro tiene toda la razón del mundo. Podemos tener 1000 médicos, 1000 centros de salud para que sean atendidos, pero si no tenemos carreteras para llegar a esos centros de salud, ¿ustedes creen que nuestra gente va a poder acceder? No, obvio que no. Entonces, a partir, fíjense que no solamente es la medicina, sino es un todo, ¿no es cierto? Entonces, la organización de los centros de salud es algo muy importante para que nuestra gente pueda acceder a la salud.
Y luego tenemos la educación de la población en temas de salud. ¿Alguno de ustedes es del área rural de aquí de Bolivia? ¿No? ¿Nadie? El área rural en Bolivia es muy problemática. Se van a dar cuenta cuando vayan a su servicio social. La gente prefiere ir al curandero, a la medicina tradicional, A su familia. antes. ¿Ah? A su familia. Ahorita vamos a decir eso. Prefiere ir a otro lado antes que acudir al médico. Y lo mismo pasa, en cierta forma, también aquí en la ciudad. Entonces, lo que les digo siempre, si ustedes le cambian la forma de pensar a una persona, ustedes son 50, imagínense cómo se va a multiplicar. Si le cambian la forma de pensar a una persona, de que cuando le duela algo vaya al hospital y no vaya al curandero, a donde su mamá, a donde su abuelita, a donde todo el mundo, antes de ir al médico, ya hemos ganado. ¿Por qué? Porque esas personas que ustedes las van a convencer, cuando vean la calidad de atención que les dan ustedes, van a decir que debería tener cuidado. Y de ahí comunicándose con otra gente, con otra gente, con otra gente, y al final toda la comunidad va a asistir al centro de salud. Han pasado, ¿cuántos años? 50 años, de 1923 al 74. En ese tiempo la salud pública no ha tenido avances considerables. No han habido grandes avances, no han habido grandes, siga, no han habido grandes, no han habido ni siquiera grandes pensadores que hacían que la salud pública evolucione. Y recién apareció este señor, Hanlon, que nos dice lo mismo que nos han dicho los anteriores, pero le ha aumentado ciertas palabras. En este caso, longevidad. Entonces ya no tenemos que ver solamente en la edad activa del paciente, sino también tenemos que tener cuidado de las personas mayores. 20 años después, un español, el señor Pedro Lagil, nos dice lo mismo: la ciencia y arte de organizar y dirigir esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover, restaurar la salud, y habla que ya no es la organización del médico, el hospital, el que tiene que tener las ideas, sino que es la comunidad la que tiene que exigir que ese hospital les dé salud, y una buena salud. 2 años después, Terris, un americano, también le aumenta que debemos cuidar a la incapacidad. O sea, los incapacitados, si ustedes se dan cuenta, aunque ustedes son muy chicos, vivían encerrados en sus casas. No podían salir ni a la calle, no había rampas. Si querían ir al cine no había cómo entrar, habían que cargarlos, etcétera, etcétera. Entonces, la salud pública también se ha empezado a dar cuenta que los incapacitados tienen tantos derechos en la sociedad como los tenemos nosotros. Y ha empezado a funcionar pensando en los incapacitados. Y es uno de los sectores de la salud pública que más ha evolucionado en los últimos 30 años. Entonces, finalmente, ¿cuál es el objetivo de la salud pública? Proteger la salud de la población sobre todas las cosas. Promover estilos de vida saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población a través de programas de promoción, protección de la salud y prevención de las enfermedades. Clarísimo, ¿no es cierto? Con esto no hay dónde equivocarse cuál es el fin de la salud pública. Pero también tiene objetivos específicos. Y el primer objetivo específico es incrementar el acceso de la población a los servicios de salud. ¿Cómo se llama usted? Isabel. ¿Cómo incrementaría usted el acceso de la población a los servicios de salud? Creo que eso de
haciendo centros de salud más próximos a las poblaciones, a las ciudades o en la área rural, por ejemplo. Esa es una opción, aumentar los centros de salud. Pero aumentamos los centros de salud. ¿Cómo se llama usted? ¿Alfredo? Rafael. Si tenemos centros de salud, ¿qué nos va a faltar? La promoción. ¿Quién va a hacer la promoción? Los médicos, los licenciados. Si aumentamos los centros de salud, nos van a faltar profesionales. Bueno, y no solamente médicos, enfermeras, laboratoristas, ¿no es cierto? Y recién ese talento humano que se llama ahora va a ser lo que usted dice, empezar a promover la salud, a prevenir la salud. Porque es más barato promover y prevenir que curar. Entonces, esa es una forma de incrementar el acceso de la población a los servicios de salud. El segundo objetivo dice incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud. A ver, ¿cómo se llama usted, señor? Yago. ¿Qué son los sistemas nacionales de salud? ¿Qué idea tiene usted? Fuerte, que nos escuchen todos, por favor, todo el conjunto de los ciudadanos, no de los hospitales, organiza todo el conjunto de la salud. El Sistema Nacional de Salud, que existe, como les digo, en todos los países del mundo, organiza la salud de su país como crea conveniente. Así, a grandes rasgos, aquí en Bolivia el Sistema Nacional de Salud está dividido en tres subsectores: el público, el privado y el de la seguridad social. ¿Qué es la seguridad social? ¿No saben? Eso es otra cosa. Me había olvidado decirles eso. Lo que nosotros hablemos se va a quedar cerrado en estas cuatro paredes. Yo prefiero que la señorita me diga, no sé, a que empiece a hablar cosas no tiene sentido. Porque nadie ha nacido sabiendo, ¿no? Estamos aquí para aprender. ¿Quién sabe qué es la seguridad social a corto plazo? Son los seguros de salud. Ustedes han notado seguramente en la Caja Nacional de Salud, han notado en la Caja de Bolera, tal vez en Cortes, no sé, en la Caja Bancaria Privada, en la Caja Bancaria Estatal, en fin, son 7 cajas que hay en Bolivia. Ese es el sistema de salud, así está manejado. Y cuando nos toque llevar el sistema de salud específicamente, vamos a hacer una dinámica bien linda. Para ese día van a venir bien estudiados. Los chicos de Brasil tienen que dominar su sistema de salud. Los chicos chilenos tienen que dominar su sistema de salud. Compañero argentino, ¿no? ¿No está? Puede ser argentino, ¿no? Los padres chilenos. ¿Quién es de Chile? ¿No hay chilenos? ¿Ustedes de Chile? Ustedes tienen que dominar su sistema de salud. Entre otras cosas, es uno de los sistemas más perfectos de Sudamérica. Muy buen sistema de salud que tiene Chile. Y vamos a discutir cuáles son las diferencias. Porque con lo que hablamos con ustedes, las divisiones que tienen en el Brasil son totalmente distintas a las que tenemos aquí. La forma de atacar a la enfermedad, la forma de estar presentes en la sociedad. Este objetivo no nos toca mucho a nosotros porque es parte del Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene que aumentar la eficiencia y la efectividad de sus actividades operacionales y de sus entidades adscritas, que son los SEDES, los Servicios Departamentales de Salud de cada departamento. Un objetivo muy importante de la salud pública es aumentar las capacidades y las competencias del talento humano. ¿Quiénes son el talento humano? Nosotros. Ustedes. Ustedes son el futuro de los, somos todos el futuro de la medicina. Entonces, para que ustedes atiendan bien a sus pacientes y no se equivoquen, ¿qué es lo que tienen que tener? Conocimiento. Conocimiento. Y ese es el objetivo nuestro.
que de aquí salgan con el mejor conocimiento científico posible. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez pacientes más difíciles y complicados. Ustedes han visto en los consultorios que el paciente se toma el descaro de discutirle al médico, ¿sí o no? Les discute. ¿Por qué me está dando paracetamol si aquí dice que me tiene que dar aspirina y le muestra su teléfono, ¿no? O le discute el diagnóstico. ¿Cómo van a enfrentar eso ustedes? Conocimiento. Con conocimiento, no hay otra. Porque qué feo que el paciente sepa más que ustedes, ¿no? Eso debe ser realmente terrible. Entonces, si el paciente me es un médico, entonces es difícil. eso es otra cosa. Pero no saben lo divertido que es ser médico y ser paciente al mismo tiempo, ¿no? No sé si me han visto a principios del semestre anterior, estaba con muletas, con burrito, me he roto el tendón de Aquiles. Y realmente es divertido ser médico y estar del otro lado. Excepto el rato que se meten a quirófano, ¿no? Después todo es divertido. Pero la única forma, esa sería, digamos, algo aceptable, porque ahí estarían hablando entre dos personas que tienen pues los conocimientos, ¿no? Entre dos colegas, con respeto, con todo. Pero los pacientes en general ya nos han perdido el respeto, lamentablemente. Ya no es como antes que veían el guardapolvo blanco, poco menos que era una reverencia, ¿no? Ahora ya no es así. Y ustedes tienen que recuperar eso. Y la única forma de recuperar es dando asistencia médica con la mejor calidad posible. ¿Vale? Y dentro de eso obviamente entra el conocimiento científico que ustedes deben tener. Estos dos también son cosas de los ministerios, de los seres. Incrementar el uso eficiente del presupuesto e incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades sanitarias de la salud. Al principio les decía que la salud pública había tenido un tiempo oscuro. A finales de los años 60, la salud pública ha estado a un paso de desaparecer. Todos los años 70 la salud pública prácticamente no ha existido. En los libros no se habla de salud pública, no hay grandes avances, en realidad no hay nada, hasta que los americanos, como siempre, han dado el alerta. Le han dicho, si no nos reunimos y rescatamos a la salud pública, los estados se van a quedar sin salud. Y primero ha hecho esto. Ha creado las funciones esenciales de la salud pública para los Estados Unidos y para Canadá. La OMS y la OPS han dicho, esa es una muy buena idea, apliquémoslos en todo el mundo. Pero han tenido que pasar casi 10 años para que lo planifiquen y logren reunir a la gente de todo el mundo para crear las funciones esenciales de la salud pública a nivel global. Y han creado ciertas funciones esenciales que las han puesto en práctica en todo el mundo por igual. Pero han tenido que pasar 2 años para que se den cuenta que los chinitos no se enferman igual que los bolivianos, ¿no? Los alemanes no se enferman igual que los chicos de Costa Rica. Se enferman de cosas completamente distintas. La forma de vida que tiene cada una de esas sociedades es completamente distinta. Entonces, se han dado cuenta de que tenían que crear las funciones esenciales de la salud pública para cada región. Y de esa manera, como les decía, la Academia Nacional de Medicina ha sido la primera que ha impulsado la creación de las funciones esenciales. ¿Dónde está? Bueno, está después. Este es el concepto de una función esencial. Son procesos y movimientos que permiten un mejor desempeño de las prácticas de la salud pública para afianzar las capacidades institucionales de cada país. Como les decía, en 1999 la OPS y la OMS se han asociado con el Centro Latinoamericano para la Investigación en los Servicios de Salud y han creado una iniciativa, Salud Pública en las Américas. Ustedes eran muy chicos, pero no sé si se acuerdan.
Salud para todos en el año 2000, o lo han leído en algún lado. ¿No es cierto? Ese eslogan ha nacido de esto, de la salud pública en las Américas. Se supone que el año 2000 todos los países de Latinoamérica deberían tener un sistema de salud pública. De lo que le ha pasado a Luan Eu ahorita. acho que deu pressão dentro da garrafa dele. Aí No, quando ele ia, aí Pueden traerse refrescos, Coca-Cola, no se preocupen porque esta clase es corta. Hay clases que son muchísimo más largas. Entonces, algo para unos bocadillos, no hay ningún problema. Yo no me hago ningún problema. Bueno, volveremos a nuestro tema. Até eu assustei. Se han asociado la OPS y la OMS y el CLAIS y han creado las 11 funciones esenciales de la salud pública para Latinoamérica. Pero se van a fijar ustedes que todas las FEP ya las hemos charlado hoy día, o la gran mayoría, por ejemplo. La FEP número 1 dice prevención, vigilancia y control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Ya lo hemos hablado. Monitoreo de la situación de salud. ¿Qué es monitorear? Se está dedicando a ver lo que pasa. Ya les he dicho que ustedes como médicos tienen que estar atentos a lo que ocurre en la comunidad donde están trabajando ustedes. Eso es monitorear, ver qué cambios hay. Están medio nerviosos, ¿no? Eu quis ser amolado. Estamos también. Ah, Não, eu vou rir, pero quiero ayudar. su cuaderno, todo, bueno. No, ustedes son momentos. Eso es monitorear la salud. Ustedes estén atentos a lo que pasa a su alrededor. Porque una cosa es monitorear y otra cosa es vigilar la salud, como lo vamos a ver enseguida. Me pasé, ¿no? Sí, pasó. Promover la salud. ¿Qué es promover la salud? ¿Cómo se llama usted, señor? Eliseo. ¿Qué es para usted promover la salud? ¿Qué es promover? ¿Cómo se llama usted? ¿Perdón? Jeffrey. ¿Qué es promover la salud? Hablar de la salud y llegar a las personas que no tienen alcance. No solamente a las personas que no tienen alcance, pero es eso, hablarle de salud a la gente de nuestra comunidad. ¿Cómo promovería usted la alimentación sana? ¿Qué les diría a los componentes de su comunidad? Seria através de la informação. ¿Qué tipo de información les daría? Informação de los alimentos saudáveis, de los carbohidratos, de las proteínas, vitaminas, verduras. Perfecto. Pero usted les hablaría en términos médicos o les hablaría en lenguaje común y corriente. Tenemos que hablar a la sociedad en lenguaje común y corriente. No podemos hablarles de 2.500 kilocalorías, ¿no? No te van a entender. No les podemos hablar de que no podemos comer 3 carbohidratos. Tienes que decirle, no puedes comer fideo, arroz y papa al mismo tiempo. Esa es la forma de llegar a la gente. Porque si nosotros hechos los buenos vamos a ir a hablarles en términos médicos, se van a parar, se van a ir. Porque no les van a entender absolutamente nada. E quechua, ¿Quiénes hablan quechua? nadie, Ninguno. creo que ninguno. ¿Usted habla? ¿Fluido? Sí. Qué bueno. Eso sí es bueno. Porque cuando vaya a la provincia no sabe, hay gente que no les habla una palabra de español, una. Aí é complicado. Tienes que estar buscando algún amigo o algún Enfermeira, a veces o a la enfermera para que te lo traduzca. Eso es muy bueno. Tenemos que proteger el medio ambiente. Quería traer, mandó a traer papel higiénico para el está súper mojado. Coloca uma pegou umas peninhas.
Y también hay papel. Y yo sé que No, no se preocupe, yo digo que para hacer un accidente. ya la veo. Para los brasileños va la pregunta. ¿Cuál es la ciudad más contaminada de Latinoamérica? São Paulo. Sao Paulo. 15 millones de habitantes y es la primera ciudad de alta contaminación en Latinoamérica. Jeffrey, ¿cuál es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica? ¿Dónde vive usted en Chile? Santiago de Chile es la segunda ciudad más contaminada de Latinoamérica. 8 millones de habitantes aproximadamente, y hay días que los santiaguinos no pueden salir de sus casas por la contaminación que hay. ¿Y quiénes somos? Bueno, ¿quiénes son? Pues ya lo digo. ¿Cuál es la tercera ciudad de Latinoamérica? Cochabamba. ¿Pueden creerlo? Tenemos 1 millón y pico de habitantes y somos la tercera ciudad más contaminada de Latinoamérica. ¿De verdad? Alguien juega básquet, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer. Porque usted se levanta en la mañana, abre sus ventanas y lo único que ven es humo. Es plomo, ¿no ves? Llega a ser plomo. Plomo, no ves los cerros, Es verdad. no ves el Cristo. Es terrible. Entonces, algo tenemos que hacer para proteger a nuestro medio. La FES número 5 lo han cambiado radicalmente a partir del año 21. Porque cuando ha venido el COVID, nos ha dado con palo, ¿no? Nos ha dado muy duro. A Brasil, a Chile, a la Argentina, a Bolivia, a todos nos ha dado mal. Entonces, desde esa vez han cambiado esta FES y dice prevención de epidemias y de la propagación de enfermedades. Esto quiere decir que tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Pero aún así, en Santa Cruz están con el tema del otopeluche, una enfermedad que habíamos erradicado hace más de 25 años. Y ahí está de nuevo. Grave, ¿no? La número 6 nos dice que debe haber una legislación y regulación de la salud pública. Esto es para los políticos. Que tenemos que tener atención de salud para grupos vulnerables y poblaciones de alto riesgo. Ahí entran los discapacitados, entran las personas adultas mayores, etcétera, etcétera. La número 8 nos dice que debería haber garantía de accesibilidad a los servicios de salud para todos. Bolivia es uno de los pocos países que gracias al Seguro Universal de Salud le da accesibilidad no solamente a los bolivianos. Cualquiera de ustedes que vive 2 años o más en Bolivia se presenta al centro de salud y puede estar asegurado por el SUS. ¿Es algo muy básico? Sí, pero una emergencia puede servir. Como comentábamos con sus compañeros, el SUS es una muy buena idea, pero ha sido creado muy a la rápida. Entonces le falta sustento, principalmente le falta financiación. Y deberían hacer una reunión con los grandes expertos para mejorar ese SUS. Promoción y fomento de conducta saludable, lo que hablábamos aquí. ¿Cómo se llama usted? Con Fernando. Alimentación, conocimiento de la salud básicamente para que la gente pueda acceder a nuestros hospitales. La número 10 nos dice evaluación de la eficacia, accesibilidad y calidad de los servicios de salud de manera individual y colectiva. Y esto se refiere a la auditoría médica. Porque ustedes, la mayoría de ustedes sigue pensando que la auditoría médica es revisar una historia clínica, hacer un informe, yo pensé que se estaba sacando hacer un informe y destrozarlo al médico, ¿no? No es así la auditoría médica. La auditoría médica tiene muchas partes. La auditoría médica al hospital, la auditoría administrativa al hospital y la auditoría médica a cada uno de los médicos. Pero si a mí me dijeran que me van a hacer una auditoría cada semana, yo sería el hombre más feliz y estaría tranquilo.
porque cuando uno sabe de sus capacidades, no tiene miedo a la evaluación, ¿no es cierto? Es como cuando vienen al examen. Los que vienen habiendo estudiado, vienen tranquilos, relajados, se sientan, ven su celular. Los que no han estudiado, uno se da cuenta al tiro. Vienen nerviosos, vienen y se sientan a leer a la radio. Nos ha pasado a todos, hermanos. Y es lo mismo. El que algo tiene, algo teme, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes hacen su trabajo como debe ser, la auditoría médica va a ser pues un chiste. Y la número 11 dice que debemos investigar constantemente sobre nuevos enfoques y soluciones innovadores para los problemas de la salud. Hasta aquí son las funciones esenciales de la salud pública. Ahora bien, lo que les decía, en los últimos 35 años, la salud pública ha crecido tanto que ha empezado a ramificarse. Porque antes era salud pública como tal, de epidemiología, y ahí se quedaba la salud. Pero hace 35 o 40 años ha empezado a crecer tanto que ahora tiene 5 subespecialidades. La epidemiología, la salud medioambiental, la salud ocupacional, la administración hospitalaria, la auditoría médica. Yo sería feliz aunque uno de ustedes, aunque ya tengo una candidata aquí, se dedique a esto. No saben lo lindo que es, de verdad. Entonces, ¿qué es la epidemiología? ¿Qué estudia la epidemiología? Las enfermedades. Básicamente la historia natural de la enfermedad. Desde el momento en que se presenta hasta el momento en que desaparece. Y su enfoque también. ¿Eh? Su enfoque. Claro, pero el enfoque está dentro de la historia. Porque ahí tenemos que ver cómo ha comenzado, dónde ha comenzado, quiénes son los vulnerables, en qué edades están los vulnerables, cuáles son los signos, los síntomas, cuál es el posible tratamiento. Y tenemos que estar atentos a que la enfermedad vaya desapareciendo. Como dice aquí, se interesan por conocer las características de los grupos que se ven afectados, cómo se distribuyen geográficamente y el tiempo de los eventos que hay entre la salud y la enfermedad. Luego viene la salud ocupacional. Usted, señor de azul, ¿cómo se llama? ¿Leo? Diego. Diego. ¿Qué es la salud ocupacional? ¿Qué estudia la salud ocupacional? ¿No sabe? La salud ocupacional estudia la salud, no a los trabajadores. La salud de los trabajadores dentro de sus centros de trabajo. Previene accidentes, previene posibles enfermedades, la bioseguridad de los trabajadores en sus centros de trabajo. ¿Cómo trabajaba un albañil hace 30 años? Un albañil. ¿Conoce lo que es un albañil? Pedrero. Voy a terminar aprendiendo portugués. Aquí les decimos albañil. ¿Cómo trabajaba el albañil hace 30 años? No tenían ninguna medida de bioseguridad. Ahora están obligados a usar casco, a usar chalecos, a usar botas, jeans para el trabajo. Y todos, en la profesión que tengamos, estamos obligados a lo mismo. ¿No es cierto? Como les decía, no solamente incluye las enfermedades, sino accidentes y cualquier factor que pueda llegar a poner en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas en sus respectivos trabajos. La salud medioambiental es la más nueva de toditas y es la que se ocupa de corregir y controlar los factores ambientales que puedan influir negativamente en la salud de las personas. Sin embargo, vemos que es muy poco lo que hacemos. No solamente aquí, en todas partes. La idea principal de la salud medioambiental es controlar los factores de riesgo para la vida y la salud de los seres humanos en cualquier lugar en que se encuentren. Y esta es la que nos interesa, la que van a aprender hasta ser gerentes a fin del semestre. Para esto tienen que
meterse en su cabeza estas 4 palabras: planificación, organización, dirección y control. Eso es lo que hace un gerente médico. Primero planifica, después organiza, dirige lo que ha planificado y finalmente controla y evalúa al terminar el programa. Pero nosotros no podríamos hacer estas 4 cosas como gerentes si no tuviéramos la base, los pilares sobre los cuales caminar, que son los recursos con los que contamos como empresa: recursos financieros, recursos tecnológicos, recursos humanos y recursos de infraestructura. ¿Cuáles son los recursos más importantes? Juan Carlos, ¿no? Cristian, perdón, Juan Carlos. Los recursos humanos son lo más importante, porque si no hay recursos humanos inteligentes, hábiles, no va a haber quien maneje la plata, no va a haber quien maneje el tomógrafo, y no va a haber quien construya la infraestructura hospitalaria. Es así de fácil. Y ahí volvemos a que ustedes tienen que tener el conocimiento suficiente para poder llevar adelante todo un hospital. Y finalmente, como les decía, viene la auditoría médica. ¿Y qué dice la auditoría médica? Es una evaluación crítica y periódica de la calidad de la atención médica. Aquí no se critica al profesional, se critica su trabajo. No porque yo tenga mala onda con Luan, lo voy a atacar, lo voy a atacar. Si Luan puede ser un mal tipo, pero puede ser un excelente médico, ¿sí o no? Puede ser que trata mal a sus pacientes, trata mal a la enfermera, pero como médico no ha cometido nunca una falla. Como que hay médicos. ¿Quiénes han rotado en el Hospital Verga? ¿Nunca han rotado? Gracias a Dios. Verga. Esa gente es así. Trata mal a los pacientes, trata mal a las enfermeras, al personal. Y no uno, toditos, porque así los han entrenado dentro de ese hospital. Terrible. Yo no roté en ese hospital, pero ya hay otros que los médicos tratan mucho mal los pacientes, igual. Yo creo que en una gran parte, ¿no? Especialmente los médicos más antiguos. Exacto. Porque es lo que les decía. Antes, hasta hace 40 años, aquí estaba Dios y aquí estaba el médico. Y lo que decía el médico era palabra santa. En cambio, ya nosotros, desde mi generación, y pasando por la suya, ya nos han cambiado el chip. Ya nos han dicho, si no tratas bien a la gente, nadie va a volver a tu consultorio. Y eso es verdad. Y con la competencia que tenemos, si atendemos 5 pacientes en un día en nuestro consultorio es un gran logro. ¿Sí o no? Entonces, tratar mal a los pacientes es borrar a uno de la lista, ¿no? Entonces, lo que les decía, es la evaluación crítica y periódica de la calidad de la atención médica que reciben los pacientes. Mediante la revisión y el estudio de las historias clínicas, definitivamente sí. Y las estadísticas hospitalarias. Y acuérdense de esta partecita de las estadísticas. El propósito fundamental de la auditoría médica es procurar que el enfermo reciba la mejor atención médica posible. No hay más. Ese es el fin que debemos tener todos nosotros como médicos. Darle a nuestro paciente la mejor atención médica posible cuando esté en nuestras manos. Sea en el consultorio, sea en emergencia, sea en internación, sea en quirófano. Independientemente de las especialidades que nosotros tengamos. Esas son las 5 ramas de la salud pública. Eso es para adentro. Ahora vayamos para afuera. ¿Cómo nos relacionamos con el exterior? ¿Quién sabe cuál es el concepto de estadística? ¿Quién no me ha contestado ahora? ¿Cómo se llama usted? Julio. ¿Qué es? Los datos. Perfecto. ¿Pero qué otro nombre le damos a los datos? Información. La estadística
reúne la información que le pasan, la analiza, la disgrega, es decir, separa lo bueno de lo malo, y lo bueno lo transforma en números. Básicamente es eso. Recibir información, analizarla y transformarla en números. ¿Por qué? Porque si nosotros como gerentes queremos planificar la siguiente gestión de nuestro hospital, ¿en qué nos vamos a basar? En la información que produzca nuestro hospital. Y si nuestro hospital no produce información, nuestra planificación nos va a llevar a los 2 o 3 años al fracaso completo. Nosotros tenemos que saber cuántas consultas realizamos al año. De esas consultas, cuántas son ginecológicas, cuántas pediátricas, cuántas neurológicas, etcétera, etcétera. Tenemos que saber cuánta gente ha entrado al quirófano. ¿De qué se ha operado esa gente en el quirófano? ¿Cuántas camas han sido ocupadas durante la gestión en nuestro hospital? Tenemos que saber todo, para que cuando hagamos la planificación de la siguiente gestión, sepamos, hemos tenido 300 consultas de ginecología, 100 más que el año pasado. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar consultorios, aumentar médicos. Esa es la forma de planificar. Si no tenemos información, vamos a seguir abarrotados de gente, no vamos a poder brindarles una atención médica con calidad, ¿no es cierto? Van a estar haciendo fila en el hospital, al final se van a calentar y se van a ir a otro. Y ahí morimos. ¿Qué es la demografía? ¿Cómo se llama usted? Eduarda también. ¿Qué es la demografía, Eduardo? ¿No tiene idea? ¿Quién me falta de los que no pasan clases conmigo por aquí? Señorita, usted pasa clases conmigo, ¿no? Bueno, creo que ya todos me han contestado. ¿Usted? ¿Cómo se llama? ¿Valerie? Valerie. ¿Qué es la demografía? ¿Qué estudia la demografía? ¿Quién sabe? Estudia a la población humana, no necesariamente a las poblaciones humanas. Ustedes saben qué son las pirámides. ¿Cómo es las pirámides? De los niños, de los jóvenes. No, pero ¿qué se llama la pirámide? De población. Hay cosas que así uno piensa para decirlas y no les sale. ¿Conocen todos, han visto alguna vez una pirámide poblacional? Sí. Sí, a ver. Base ancha, vértice. ¿Verdad? Ha cambiado eso. Ustedes ya se han fijado cómo han cambiado. Ahora se han vuelto ovaladas. Base estrecha, cúpula estrecha, y entre los 45 y 65 años, ancha. ¿Qué significa eso? Significa que su generación no quiere tener hijos. Ese es el problema. ¿Lo ves? Ya lo hemos hablado, ¿no? Entonces hay que aplicarse, ¿ah? No solamente hay que estudiar medicina. ¿Qué se llama su bebé? Leticia. Ah, no le puedo creer. Mi mamá se llamaba Leticia. Entonces, esa es la demografía, la que estudia las poblaciones humanas. La ecología es un invento de su generación, ¿no? Ya saben perfectamente qué es la ecología. La psicología estudia la mente humana, pero no de la parte patológica, porque de eso se encargan los psiquiatras. ¿Qué estudia la antropología? La evolución humana. Estudia la evolución del ser humano. Y finalmente, ¿qué estudia la sociología? La evolución de la sociedad. Esa es la salud pública en la actualidad. Eso es lo que ustedes tienen que saber para hacer. ¿Hay alguna pregunta? Fin de la clase. Momento. Las reglas están dadas. Para los que han llegado tarde, y algunos han llegado bastante tarde,